Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, un espacio de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Hoy le doy la bienvenida a don Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, con quien vamos a hablar un buen rato acerca de sus propuestas. Don Álvaro, primero que todo, muchas gracias por atender nuestra invitación aquí en Profundidad. A usted, don Rodolfo, muchas gracias a todos los que nos ven por permitirme exponer las propuestas con más profundidad. De hecho, es la segunda vez creo que está aquí. Estuvo hace unos meses antes de que terminara la convención del Partido Liberación Nacional. Estuvo como precandidato, ahora es el candidato del Partido Liberación Nacional. Vamos a hablar de propuestas, un buen rato de la conversación va a ser propuestas que solo dependan del Poder Ejecutivo y otras que podrían necesariamente ser, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, pero pueden ser impulsadas por el Poder Ejecutivo. Antes de entrar a las propuestas, quería hacerle un par de preguntas aparte de propuestas, pero creo que es importante también tomar en cuenta, aprovechando todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y días. Caso hipotético. Creo que ha sido ampliamente conocido el caso del ministro de Comunicación, Arnold Zamora, que enfrenta ahora una denuncia por una presunta violación, según lo señaló la Fiscalía General el lunes anterior, y ya ha habido una respuesta del señor ministro. También los abogados de la presunta víctima han manifestado su posición al tema. Don Arnold dijo su versión, me parece que el martes, y se mantiene como ministro. Caso hipotético, usted llega a la presidencia, es el mandatario de Costa Rica, y un ministro se encuentra exactamente en la misma situación que se encuentra don Arnold, la misma. ¿Qué haría usted como presidente? Sí, creo que lo primero es que el clima organizacional no puede ser conducente o ser percibido como un clima que tolera estas situaciones. Eso me parece que tiene que ser lo primario. Y en general, el primer indicador de eso va a ser que no puede haber impunidad por este tipo de actos y no puede haber un respaldo formal de la presidencia o de, como parece haber ocurrido en este caso, de elementos de casa presidencial para fortalecer la posición del acusado. El centro de una situación de esta siempre debe ser la protección de la víctima y de los derechos de la víctima. Y por ejemplo, parece haber sido vulnerado el derecho de la víctima a permanecer en el anonimato o a guardar su privacidad, si es el caso. Ese tipo de elementos son los que en mi criterio deberían ser los principales para darle un abordaje correcto a una situación de esto. Se protegen los derechos de las víctimas, así como en cualquier otro delito que afecta a la ciudadanía. O sea, en primer término, ¿no hubiera permitido usted, en caso hipotético que fuera el mandatario, que se diera el nombre de la víctima? Ahora bien, le pregunto, ¿mantendría a un ministro en el cargo bajo esa misma situación? Exactamente las mismas condiciones. Entiendo el argumento. Vamos a ver, ahí hay como que evaluar varias partes. Mi lectura es, si el acto es reconocido como un acto irregular en sí, no puede seguir el ministro en el poder, ciertamente no. Se tiene que separar y tiene que afrontar como ciudadano lo ocurrido. En el caso actual, el ministro me parece que reconoció que hubo un encuentro, una interacción en un hotel, pero dijo que no se lo atribuyó o no lo consideró como un hecho delictivo, por lo menos en la versión del ministro. La versión de los abogados sí consideran que hay una prueba de peso, que tienen elementos, digamos, sólidos respecto a que podría ser un hecho delictivo. Sí, a mí lo que me preocupa de este caso, más allá, digamos, del acto inicial, es el aparente respaldo oficial a la versión del ministro. Me parece que este es el punto más medular acá. O sea, más allá de si el ministro sigue o no sigue,
él tenía que enfrentar esto como una persona civil, individual, privada. Sin recursos del Estado. Exactamente, sin recursos del Estado, y la posición oficial debía ser: no toleramos este tipo de actos. Bien, hay otra pregunta previa que también, antes de hablar de propuestas, hace muchísimos años, y creo que ha sido una de las cosas que se debe reconocer en la década de los 40, hubo una decisión muy importante relacionada con las garantías sociales en nuestro país, que fue gracias o producto de un acuerdo de 3 grandes actores que se sentaron en ese entonces en Costa Rica para interactuar y para ponerse de acuerdo en la creación de esas garantías sociales, y que una vez después de la guerra civil del 48, quienes llegan al poder respetan las garantías de entonces, las que sus opositores en ese momento habían planteado para el país. Hago esta introducción porque en muchas ocasiones alguien dice que cuando llega un gobierno desarma necesariamente todo lo que hizo el gobierno anterior, y si es del mismo partido tal vez se medio mantienen, pero si cambia el partido en el poder ejecutivo pues se desarma todo. En ese contexto, si usted llegara a ser presidente, ¿mantendría algo, aunque sea una cosa, de la actual administración, alguna de las políticas implementadas de la actual administración, o no? En mi criterio, uno de los enfoques más valiosos que ha traído la actual administración tiene que ver con la simplificación de trámites. Yo sí comparto la frustración de una ciudadanía que siente que es demasiada la tramitología, y por lo tanto el objetivo es simplificar los trámites y profundizar esa simplificación, por ejemplo, con modelos de gobierno digital, modelos de ventanilla única. Pues me parece que es un ejercicio valioso. Y por supuesto hay que decir, vean, si este gobierno una cosa hizo bien es reconocer que la ciudadanía estaba muy frustrada por un montón de problemas que no se resuelven. Y yo reconozco eso, ¿sí? Esos problemas no se han resuelto y hay que resolverlos. La gran diferencia es con qué esquema o qué estrategias vas a usar para resolverlo. Entonces, claro, venimos de un país muy inseguro y la inseguridad escaló, 40% la cantidad de homicidios al inicio de la actual administración, y no ha habido forma de que esta administración baje esa cantidad de homicidios. Yo comparto la frustración de la gente con la violencia y la inseguridad que hay ahí afuera. Esa parte del discurso está bien. Lo que no comparto del actual gobierno es que no tiene la menor idea de cómo resolverlo. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Puntualmente, entonces, el combate al exceso de trámites, sí, eso sí sería parte de una idea, una continuidad. De continuidad. Solamente eso. No, y comparto que hay que reconocer la frustración de la ciudadanía. La gente está brava porque no les resuelven los problemas. Pero ahí no la acción que hace el gobierno, porque me dice usted que no comparte la forma en cómo el gobierno actual o el Poder Ejecutivo responde a esa frustración. Correcto. Pero es que viera que solo dar voz ya es un factor importante, porque es muy fácil no darla. Es muy fácil decir, no hay ningún problema. Eso es muy jodido, ¿eh? La gente sí siente problemas allá afuera, hay que dar voz a esos problemas. Eso en sí es un acto que es más valioso de lo que parece. Hablemos de propuestas. Le voy a pedir 3 propuestas, al menos 3 propuestas, que solo dependan del Poder Ejecutivo. No tiene que ir a la Asamblea a nada, no ocupa de una aprobación de una legislación para nada, solo Poder Ejecutivo. Y después de esas 3, o al menos 3, más adelante las voy a replantear la pregunta, que sí tenga que ir sí o sí a la Asamblea, o sea, que sea legislación, obviamente no puede ser aprobada por el Ejecutivo, pero que sí puede ser impulsada en el Congreso por el Ejecutivo. Nada más le voy a pedir un favor, que cuando me hable de las propuestas que dependen del Ejecutivo, las primeras 3, ya sea un decreto o alguna medida puntual, me planteé una meta. Poner un ejemplo, alcanzar una meta y un plazo, alcanzar
la invento, el 100% del bilingüismo en el colegio, de aquí a 5 años, de aquí a 4 años, y la meta es el 100% o el 80%. Le pongo un ejemplo de una puntual para que vea que la pregunta va, no solo el enunciado, queremos esto, sino queremos hacerlo esto en tanto porcentaje, en tanto alcance y en tanto tiempo. ¿Por dónde empezaría? Sí, obviamente aquí parte de la trampa en la pregunta es que cualquier año yo tengo que ir al Congreso a pedir el presupuesto, ¿verdad? Porque esa es una ley de la República que va al Congreso. ¿Me permite eximirme de esa ley? Sí, de esa sí. Sí, porque vamos a ver, yo lo que digo es una acción puntual que dependa de una legislación y el presupuesto no. Por ejemplo, me suena, por ejemplo, por decir algo, va a pedir más policías, dice, eso depende mucho de la plata. Pero si es una acción, contratar más policías, sí depende, digamos, la intención y la acción de contratar más policías sí depende del Ejecutivo. Correcto. Claro, si le dan la plata. Pero digamos que va a tener carta blanca con la plata. Es un poco complicado, ¿verdad? Pensarlo así. Pero dentro del ejercicio le permito que le van a dar la plata que usted, en caso de ser presidente, pediría. Sí, no, un poco justo en esa línea iba mi preocupación, porque claro, y usted lo resumió muy bien, uno puede plantear algunas decisiones que desde un punto de vista natural para la mayoría de las personas dirían, bueno, no se requiere una ley nueva, porque ya hay una ley de policía, ya hay una ley de dirección del servicio civil, y hay una ley de empleo público, etcétera, etcétera. Entonces a partir de ahí uno puede contratar más policía, pero claro, sí hay que mandar una ley al Congreso que diga, necesito más plata para contratar más policía. Entonces dice, no puedo ir al legislativo y solo... No, pero sí le dan la plata. Digamos, para el ejemplo hipotético, conste que en el mundo real es más difícil, ¿verdad? Pero sí, digamos que sí tiene. Bajo ese esquema, básicamente, en seguridad, efectivamente hay un tema de más policías y construir más espacios carcelarios, pero en realidad la propuesta estrella en ese contexto, que depende primariamente del Ejecutivo, es lo que llamamos el C5, un centro de mando, control, comunicaciones, cómputo y contacto ciudadano, que permite integrar las policías existentes, que van desde las municipales hasta la fuerza pública, integrar servicios de emergencia, paramédicos, bomberos, para la atención de cualquier eventualidad, porque puede ser una emergencia médica o puede ser una emergencia policial, y ahí tenés toda una serie de elementos adicionales, principalmente videocámaras, tanto las públicas como las privadas, que miran a espacios públicos, que se integran a través de un sistema de cómputo con inteligencia artificial que identifica esos focos de calor o conductas anómalas o situaciones anómalas en general. Y entonces, por ejemplo, puede detectar que regularmente están llegando personas a reclutar muchachos en las afueras de una escuela. Y entonces nos permite ir posicionando policías a la hora en la que llegan para, de alguna manera, disuadir ese tipo de situaciones. Bueno, entonces el C5, con los recursos actuales, y si el C5 es algo relativamente barato, digo relativamente porque es un proyecto de unos $20 millones más o menos, que en el marco de la Costa Rica actual y de lo que estamos viviendo en inseguridad es un monto no muy importante. Es un, por decirlo de alguna manera, es un gran centro, como un cerebro, sí, donde se estaría monitoreando no solo la avenida central, sino escuelas, sí, colegios, y no solo, digamos, cámaras públicas, sino también un subsegmento de cámaras privadas, ciertamente no las que miran al interior de las casas, sino las que miran hacia afuera. Ese proceso de integración es bastante Londres factible. Ha sido muy exitoso. En lugares como Londres, bueno, me parece que en Europa en general, pero en Londres creo que la persona cuando camina por ahí le toman como 10,000 fotos en un día. Entonces, esa sería la idea. Correcto, va por ahí, obviamente manteniendo toda la privacidad de la persona, teniendo toda una serie de consideraciones, por eso es que solo pueden ser espacios públicos,
pero en general el concepto ha demostrado ser muy exitoso en otros lugares para reducir el crimen, aumentar la percepción de vigilancia del delincuente y aumentar la percepción de protección del ciudadano. Ese es el esquema estrella en seguridad. El esquema estrella en salud, ya que usted me pidió tres, tiene más que ver con la construcción o habilitación, para no hablar solo de construcción y que la gente se imagine los cajones de cemento, porque recuerde que un EVAIS es la habilitación de un equipo de atención médica, no es el cajón de cemento. Entonces nosotros hemos pensado para la GAM apostar mucho por habilitación vespertina de los EVAIS existentes, en otras palabras, que los EVAIS tengan 2 turnos. Después de las 6 de la tarde, digamos. Sí, después de las 3, 4 de la tarde hasta bastante entrada en la noche. Ya las cooperativas de salud lo han intentado con bastante éxito. Entonces yo sí estoy convencido que hay que hacer un esfuerzo normativo, de recursos humanos, de habilitación, y lo podemos hacer bastante rápido. Ahora bien, yo en ese punto tengo esta duda, y usted, mejor que nadie que estuvo en la caja, comprende que al final la caja es autónoma y tiene sus 9 señores ahí sentados y señoras decidiendo de manera autónoma, y más bien se ve raro que alguien de afuera le diga, no, resuelvan esto así. No, para eso los señores y señoras que están ahí sentados dicen qué se hace y qué no se hace. En ese sentido, el presidente podría sugerir, pero no podría garantizar. No lo puede garantizar, estamos de acuerdo. Ahí sería el poder de convencimiento que haya a lo interno. Así es. Pero ahí quedaría, digamos, eso no podría, digamos, ser resorte exclusivo del Ejecutivo. No lo es. Estamos de acuerdo, pero sí es el tipo de prioridad que definido, como lo estoy haciendo desde ahora, desde la campaña, y eventualmente con los 3 nombramientos a los que tiene derecho el Poder Ejecutivo, con una estrecha coordinación, como siempre la tuve, con los sectores sociales y con el sector empresarial. Yo estoy bastante convencido de que esa junta directiva de la Caja puede ser persuadida en los mejores términos de persuasión de que ese es el camino correcto para resolver en el corto plazo una brecha de salud muy evidente que tenemos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo concreto que quieran usar? Si quieren recargarse más en EVAIS de la Caja, si quieren recargarse más en servicios de cooperativa, o si quieren contratar empresa privada, ahí sí, yo le concedo, eso va a ser enteramente resorte de la Caja. Pero sí creo que la definición de prioridades de salud sí es resorte del Ejecutivo. Y la prioridad en salud, en este contexto estamos hablando de salud, de atención de salud, sí tiene que ser la salud primaria y el objetivo de alcanzar salud universal, como la define la OPS. Usted vivió en Europa un buen tiempo, me imagino que conoce muy bien el sistema de salud, sobre todo de Suiza, pero posiblemente tiene, digamos, ideas claras de en otros países, sobre todo de Europa. Entiendo que hay sistemas que después de cierto tiempo, si no se resuelve, se puede ir al sistema privado y termina después el sistema público pagándole al privado. En algunos países como que hay una simbiosis más clara en ese sentido. Una opción como esa no serviría para Costa Rica. Habría que trabajar un montón para crear ese esquema. Todo es posible, digamos, yo en eso soy muy abierto, pero sí sé que ya la parte legal, jurídica, de construcción, por ejemplo, de la tabla de costos válida, es bien sofisticada. Y por eso era que originalmente, cuando estaba en la Caja, yo estaba muy atento, para usar una palabra, a la evolución del sistema ERP-SAP, ¿verdad? Porque es el sistema que te integra eventualmente. Ahora la implementación está con algunos problemas serios, pero si se implementa correctamente, un sistema ERP te permite conocer el detalle de los costos en toda su estructura. Un ejemplo que doy típicamente: si a usted lo internan en un hospital,
hay toda una serie de costos. Hay unos muy obvios para la gente, el salario del doctor, el salario del enfermero, la comida que te sirven, pero a mucha gente se le puede olvidar, bueno, ¿cuánto cuestan los días cama de la cama que usted usó? Porque bueno, las camas de hospital son caras y el mantenimiento es caro. Y si usted usó 10 días la cama y hay que darle mantenimiento cada 180 días, entonces yo tengo que prorratear el costo del mantenimiento cada 180 días por los 10 días de los 180 que usted lo usó. Entonces todo ese detalle de costos, hoy, bueno, hasta cuando yo estaba, para ser más preciso, había que consultar 36 sistemas diferentes para poder reconstruir el costo real de, digamos, un internamiento médico. ¿Por qué 36? Porque tenés un sistema de, por decir algo, un sistema de planilla ordinaria, un sistema de planilla extraordinaria, un sistema de inventario, un sistema de mantenimiento, un sistema de compras públicas. Y podría seguir, pero creo que se va haciendo una idea que son un montón de sistemas y subsistemas, digamos, por ejemplo, el sistema de farmacia, ¿verdad? Y ahí tenés que contabilizar no solo que compraste el medicamento, sino que lo embodegaste. Entonces, ¿cuánto costó tenerlo en alguna bodega, en algún lado? Bueno, y el tipo de medicamento, hay unos mucho más caros que otros. Y si lo tuviste en cadena de frío, sí, entonces es más caro que si se puede tener a temperatura ambiente. O sea, tener esa capacidad de determinar el costo real de las cosas es bastante importante para efectos de lo que usted dice. Porque, y este era un ejemplo que siempre teníamos, imaginemos que queremos tercerizar una operación de catarata, y si yo llego a la caja y digo, bueno, en tal hospital la operación de cataratas cuesta, pongámosle un número, 100,000 colones, y yo voy a otro hospital de la caja y determino que cuesta 300,000, y entonces si yo quiero tercerizar a un hospital privado, se me puede complicar mucho, porque el hospital privado me puede decir, mire, yo le vendo una operación de catarata, el servicio de una operación de catarata en 200,000 colones, pero entonces resultó que en el momento en que yo hago la comparación, si yo comparo los 200,000 privados con el hospital de la caja en que cuesta 300,000, y todos vamos a decir, por supuesto, haga la licitación y permita a ese hospital privado vender, no sé, 100 operaciones de catarata a 200,000 colones cada una, y todo bien, todos creyendo que nos ahorramos 100,000 colones, pero resulta que llega la auditoría interna un año después, 2 años después, y más bien manda un documento a la fiscalía acusando a todos los que autorizaron esa licitación, porque dice, vea, había este hospital en el que costaba 100,000 y se lo dieron al privado en 200,000 y aquí hay un chorizo. Pero ahí es un tortón para todo el mundo, y todos creyendo de buena fe que estaban ahorrando de 300,000 a 200,000, pero había alguna otra parte de la caja que se escapó el dato y entrampaste a todo el mundo. Entonces yo por eso sentía que para este modelo de poder involucrar más al sector privado en resolver las brechas de salud, tenés que dar seguridad jurídica de que están manejando bien tu modelo de costos en la caja. Una propuesta más que solo dependa del Ejecutivo. Sí, en este caso, bueno, si ya hemos hablado de estos dos temas, a mí me gustaría, porque tal vez uno podría pensar seguir como con educación, infraestructura, pero creo que ahí hay más dependencia de reformas legales de cierto calado. Creo que un tema más de lo que yo llamo tecnologías de solución, porque nosotros siempre estamos hablando de una democracia que resuelve los problemas y que nosotros queremos escuchar a la gente, escuchar a los problemas que tienen y resolvérselos rápido. Y nosotros sí queremos implementar de manera muy sistemática lo que llamamos el modelo de mesas ejecutivas. No estamos muy persuadidos de la idea de consejos grandes donde se reúnen los ministros con los altos jerarcas de, no sé,
cámaras o sindicatos o asociaciones, sino más bien implementar un modelo muy ágil de mesas ejecutivas donde mando en medio se reúnen regularmente con las personas que han identificado algún problema, se ponen responsables, se ponen plazos, un poco lo que usted me decía ahora más temprano, se ponen responsables, se ponen plazos, se reúnen cada mes o cada 2 semanas y entonces el proceso de avance muy rápido, hay una rendición de cuenta de esa mesa. Pero eso aplica para cualquier área. Para cualquiera. Es como, nosotros por eso le decimos una tecnología de solución de problemas. Lo puedes tener para temas ambientales, para temas de agua, para temas de electricidad, para temas de infraestructura, para temas de trámites, como hablábamos ahora más temprano, y tener siempre la misma tecnología de solución. Ok, para poner un ejemplo, hay un problema X, la idea sería que ese tema, la gente que tiene que ver con ese tema, se reúna periódicamente, ya sea una vez al mes o una vez a la semana, independientemente, pero las instituciones, es interinstitucional, me imagino. Un representante de cada institución. Y se sientan y ahora sí, resolvamos esto de aquí a 15 días o de aquí a 22 días. Y la parte crítica es que las reuniones son muy frecuentes. Por eso es que no pueden ser funcionarios de muy alto rango, tienen que ser mando medio y suben al alto rango solo si se traba. Ok. Esos son sus 3 planteamientos, pero nada más, vamos a hacer el repaso de cada una de ellas para ponerle el plazo. ¿El C5 en cuánto debería estar? ¿En 1 año, en 2 años, al final de la administración? No más de 1 año y medio. O sea, en 1 año y medio debería estar el C5 operando. Sí. Por lo menos en un 100% o en por lo menos operando. Hay una versión que es una especie entre C2 y C3 que ya está en construcción. Entonces sería agregarle la tecnología necesaria para que alcance el nivel C5. Por eso creemos que puede ser más rápido. ¿5? ¿Por qué 5? Porque un C2 es un centro de mando y control. Ajá. Si usted le agrega comunicaciones es un C3, si le agrega cómputo es un C4, si le agrega contactos ciudadanos es un C5. Ok. 1 año y medio. Lo de los EBAIS y el turno vespertino, por decirlo de alguna manera, y retomando que es un asunto que depende principalmente de la caja, de la junta directiva, pero si se llegara a una orden con vencimiento, ese turno vespertino estaría en cuánto, en 1 año, en 2 años, al final de la administración. Sí, creo que hablemos de números. El objetivo es alrededor de 350 EBAIS adicionales en un plazo de 6 años. ¿Adicionales? Sí. ¿Con? Pero es que una parte es vespertina y una parte es que hay que construirlo. Entonces depende de la necesidad que haya. ¿En cuánto me dijo? ¿Cuánto 6 tiempo? 6 años. 3. 6. 6 años. Sí. O sea, entonces, esto es a razón de entre 50 y 100 por año. Okay. Dependiendo del momento. Y dependiendo de cuán paralizada encontremos la caja. Y estos grupos que actuarían, digamos, en esa visión tecnológica integral, ¿eso debería implementarse en cuánto tiempo? A ver si la entendí esa pregunta. La tercera solución, la de los grupos. Lo de las mesas ejecutivas. Sí, lo de las mesas ejecutivas. Bueno, eso es cuestión de 1 o 2 meses. Okay. O sea, porque es una tecnología de solución. No es algo que requiera de un sistema, es una actitud. 3 propuestas que dependan del Congreso, que sean ley, solo son ley, pero que son o que serían impulsadas desde el Ejecutivo. Una muy importante que es crítica para el sector productivo es replantear la ley orgánica del Banco Central, particularmente en el artículo 2, porque mucho del sufrimiento que tienen actualmente los productores nacionales relacionado a altas tasas de interés y al tipo de cambio están vinculados a que el Banco Central tiene como objetivo único la inflación. Si usted va al Banco Central de los Estados Unidos, que allá le dicen la Reserva Federal, ellos tienen 2 objetivos, la inflación y el uso pleno de los recursos productivos. A nosotros, en nuestra legislación, nos falta el segundo objetivo y para mí es crítico tenerlo. Entonces, si usted observa, yo mantengo todo lo demás que tiene el Banco Central, su capacidad técnica, su independencia, todo bien con eso.
pero le redirecciono los objetivos. Le digo al Banco Central, usted ya no puede sacrificar a los productores por tener una inflación baja. Usted tiene que mantener un mejor balance entre la producción nacional y la inflación. Pero la tarea no es sencilla, ¿eh? La tarea no es... La tarea de mantener ese equilibrio no es sencilla, porque muchas veces con tal de controlar la inflación se sacrifican otras metas u otros indicadores. Por supuesto, pero eso es lo que está pasando ahora. Yo estoy diciendo que hay que rebalancear ese nivel de sacrificio o de trade-off, como nos gusta decir a los economistas. Hoy no hay trade-off. Ellos, con tal de ir a una inflación baja, pueden sacrificar todo el tema productivo. Y pesa muy poco en el análisis de ellos. Yo lo que estoy proponiendo, y es un cambio legal, porque usted me está preguntando, sí, hay que cambiar la ley. De hecho, alguna gente me ha dicho, pero vos, ¿por qué necesitas cambiar la ley? ¿Cambiar al presidente del Banco Central? Yo le digo, no, porque es un tema legal. La ley le dice al presidente del Banco Central, pongas al que pongas, preocúpese por la inflación, y todo lo demás está subordinado. Hay que cambiarle el objetivo al Banco Central para que haya un mandato muy diferente al que hay hoy. Que el balance o los sacrificios, porque a ver, tampoco se pueden ir para el otro lado. No pueden decir, bueno, disparemos la inflación a las nubes, que nadie quiere eso, para ver si beneficiamos un poquitito a los productores. No, que haya un balance. Pero la capacidad, de alguna manera mi apuesta es precisamente que la capacidad técnica del Banco Central es tanta que con redefinirle los objetivos, ellos mismos van a encontrar un mejor balance. O sea, que no, como dicen ustedes los economistas, que el aumento generalizado de los precios no se dispare, pero que también desde el Banco Central existe una norma legal que le obligue, que también tiene que preocuparse porque la producción de nuestro país tenga un impulso. Exactamente. Dígame otra que dependa de la Asamblea, otra que sea ley. Sí, de acuerdo con el estado de la educación, es indispensable reformar la manera en que se están evaluando y que se está gestionando el Consejo Superior de Educación. En mi criterio, esto sí requiere de una reforma legal, que además, aparejada a la reforma legal que separa la gestión de la calidad de la evaluación de la calidad, que esa es la propuesta del Estado de la Nación, yo la complemento con otra idea que también requiere reforma legal de la ley del magisterio, que es que actualmente se acompaña muy poco al profesor. Lo llenan de trámites administrativos, lo llenan de formularios, lo llenan de reportes, pero hay poco acompañamiento. Si usted es un profesor de música o un profesor de inglés, usualmente la retroalimentación que usted recibe tiene que ser del director de la escuela, que perfectamente puede ser, no sé, un profesor de estudios sociales en su formación. Pero vos estás enseñando música, a vos te debería acompañar en convertirte en un mejor profesor de música, pues otro profesor de música, que sepa cómo hacerlo, que tenga la experiencia, que tenga la capacidad de retroalimentarte. Y entonces en esa línea, en lugares como Polonia, ahora que usted mencionaba que tengo cierta afinidad, lo cual es real, con los modelos europeos, en Polonia tenían resultados mediocres en las pruebas PISA, implementaron este modelo de mentoría, de acompañamiento de los profesores y tuvieron una mejora significativa. Entonces yo no sé si ocurrirá lo mismo en Costa Rica, pero viendo el acento que le puso el informe del Estado de la Educación a la necesidad de enfocarnos en la calidad de la educación, yo sí creo que hay que entrarle por los dos lados. Uno, que la evaluación sea más independiente, pero nada hacemos con independizar la evaluación y que sea básicamente una oficina que regaña todo el día a los maestros para que mejoren la calidad del cómo educan. No, tiene que haber algún acompañamiento a los maestros para que ellos tengan más herramientas para mejorar, porque yo estoy convencido que muchísimos de ellos lo que más desean es precisamente hacer mejor su trabajo. Le queda una propuesta, me parece, desde el punto de vista de impulsar una iniciativa en la Asamblea. Sí, nosotros estamos convencidos de que parte del desarrollo multipolar al que tenemos que apostar requiere de enormes inversiones en infraestructura. Si desean, ahora podemos
profundizar, como aquí les gusta hablar en profundidad, podemos profundizar cuáles de esos proyectos podrían ser, pero cuéntalos de una vez. No, usted me va a preguntar después. O se lo pregunto de una vez, ¿cómo qué? Porque la gente entiende con ejemplos. Porque la pregunta suya era cuáles son las leyes. Y los bueno, sí, no inmediatamente apenas termine voy con esa, para que de ahí, para qué. Bueno, entonces en el modelo multipolar requerimos de mucha infraestructura y para poder lograrla yo sí creo que hay que reformar 3 leyes importantes, posiblemente algunas subsidiarias, pero hablemos de las 3 importantes: ley de contratación pública, ley de expropiaciones y la ley de alianzas público-privadas, porque yo sí creo que en el contexto de restricción fiscal que vivimos, apostar por grandes obras de infraestructura desde el gasto fiscal no es viable, lo tenemos que hacer con participación privada y por eso la ley de alianzas público-privadas es crítica. ¿Cómo qué proyecto? Bueno, ahí podríamos hablar de muchos proyectos. Puntualmente hay que terminar los que se han quedado parados durante estos años. No se terminó la 32, no se terminó Limonal Barranca, no se terminó la de San Carlos. Pero yo quisiera dejar de pensar tanto solo como en lo que ya hay y que se mejora o se amplía, sino qué podemos hacer, cómo reimaginamos el país para que pueda haber ese desarrollo multipolar. Y cuando hablo de multipolar, hablemos en concreto. Estamos pensando en ciudades como Ciudad Quesada, como Guápile, como San Isidro del General, como Liberia, que esos pueden ser esos focos que ya tienen una pujanza económica natural y pueden ser polos naturales de desarrollo de aquí en adelante, sobre todo si haces una apuesta decidida por infraestructura. Y ahora sí, proyectos concretos, infraestructura ferroviaria, como el tren que podría ir desde la ciudad de Limón, la ciudad Puerto Limón, hasta la zona norte, hasta Ciudad Quesada, y entonces empezás a integrar las 2 regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte. Pero yo voy más allá y digo, bueno, una de las propuestas de canal seco, que yo la reformularía no como un canal seco, sino como un proyecto de infraestructura integrado, es continuar ese tren que acabo de describir hasta Upala, dar la vuelta y bajar a Punta Morales. Y en Punta Morales planear a un par de décadas la construcción de un megapuerto. Y entonces tendrías reforzar el puerto en Limón, construir el megapuerto en Punta Morales y que esté conectada por una red vial y ferroviaria. Y a partir de ahí puedes conectar también al Daniel Oduber, el cual tendría que crecer, pensar en 2 aeropuertos que tal vez no tendrían las mismas dimensiones del Oduber, uno en el sur y uno en Limón también. Y entonces a partir de ahí tenés 4 aeropuertos con posibilidades internacionales en diferentes escalas. Posiblemente el más importante terminaría siendo el Oduber, porque es el que tiene más facilidades en todo sentido. El Santa María, que seguiría siendo el que alimenta la GAM, y de nuevo el del sur. Y el del sur, me gustaría apostar en este contexto proyectos de infraestructura, cómo hacemos un modelo de integración binacional entre Panamá y Costa Rica, particularmente en el sur nuestro y ahora la región de Chiriquí. De un tren. Ellos hablan de un tren ahora. Ellos hablan de un tren hasta David, exactamente. Un poco en ese modelo estoy pensando cómo continuar esa integración ferroviaria, vial, o incluso si hablamos de aeropuertos en el sur, en muchos países europeos, de nuevo pensando en modelos europeos, ellos tienen aeropuertos binacionales. Entonces puede ser que un aeropuerto de ciertas dimensiones no sea viable económicamente si es solo para el sur del país, pero si se hace algún tipo de negociación con Panamá y le decimos, bueno, este aeropuerto que queremos construir puede alimentar ambos países, a toda la región, tanto el Chiriquí como la del sur de Punta Arenas de nosotros, de repente empieza a agarrar viabilidad económica. Usted me dijo que era una reforma o una variación a la ley de contratación pública, de expropiaciones y a la de las alianzas público y privadas. Me imagino que obviamente la de las contratación pública debe ser la agilización, supongo. La de la expropiación debe ser que el asunto debe salir más rápido porque esto es un mundo. Lo de las alianzas público-privadas,
no sé si, porque uno pensaría que la manera en que uno haría un proyecto como el que usted plantea debería ser una concesión, tal vez en principio. Pero se amplía el concepto. Ahora bien, y entremos en un punto que yo sé que usted maneja bastante bien, el tema de el ROP. Mucho se ha dicho que la plata está ahí y que no se está usando. Yo sé que en principio la plata del ROP es para garantizarnos a todos una pensión. Correcto. No hacer obra pública, sino garantizarnos a todos una pensión. Sin embargo, y no es un secreto para nadie, que en otros países se ha usado para hacer obra pública. Y no para hacer, digamos, obra pública que puede ser muy loable con una escuela que al final no retribuye nada. O sea, no retribuye nada en cuestión de la ganancia o digamos, incrementos para el ROP. Tal vez sí contribuye en el tema educativo, indudablemente. Pero digamos, construir una carretera que tiene un peaje y ese peaje se paga frecuentemente cada vez que pasa un vehículo, al cabo de un tiempo no podría ser un muy buen negocio para que se invierta el ROP. Absolutamente, pero, y aquí es donde, como bien apuntó don Rodolfo, como la prioridad es proteger el dinero de las personas, ¿verdad?, que va a ser para su pensión, lo crítico en Costa Rica nunca ha sido plantear el proyecto, digamos, que podría ser adquirido por el fondo de pensiones. Lo crítico es el esquema contractual a través del cual se va a adquirir. Como siempre he bromeado, bueno, vamos a ver, haces una carretera, le pones un peaje, llega al fondo de pensiones y dice, quiero comprar este peaje. Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el mecanismo contractual a través del cual lo tenés que hacer? No vas a ir y comprárselo al MOPT, así no funciona. Entonces lo que normalmente tiene que ocurrir es, tiene que haber una titularización del flujo de ingresos que genera el peaje, y eso es lo que puede comprar el fondo de pensiones. La gran dificultad que hemos tenido históricamente, y usted de alguna manera creo que ha apuntado bien esa dirección, es el esquema. La ley de alianzas público-privadas o alguna ley complementaria efectivamente debería ser más sencillo legalmente titularizar los flujos de ingresos de esas alianzas público-privadas, tal que ese título, valor, pueda ser colocado en el mercado de valores costarricense y ahí será adquirido por el fondo de pensiones. Los fondos de pensiones siempre han tenido buena disposición a comprar ese tipo de títulos, valores, pero tienen que poder comprar el título de valor. Si el título de valor no existe, pues entonces sencillamente no se puede. Mucha gente, usted debe tener aquí en la frente algo que dice pensiones, seguro. El paso que tuvo en la SUPEN lo tiene marcado, porque aquí mucha gente me ha estado preguntando, sobre todo me pareció Majo Rodríguez. Pregúntale por la edad de pensión, pregúntale por la edad de pensión, pregúntale por la edad de pensión. Entonces le pregunto, ¿cuál cree usted que debería ser la edad de pensión? Yo creo que se tiene que quedar igual, 65 años. Pero entonces habría que variar algo, porque se ha dicho ampliamente que hay que hacer una modificación tomando en cuenta que ya perdimos el bono demográfico y tomando en cuenta que muy poca gente quiere tener hijos ahora y que la esperanza de vida está subiendo. Correcto. ¿Qué hacemos? ¿Qué variamos? Si la edad no se varía, ¿qué se varía? Sí, lo primero es que en mi criterio, y esta fue mi propuesta cuando era presidente ejecutivo de la Caja, tenemos que tomar el dinero que hoy el Estado entrega de muchas maneras al sistema de pensiones y consolidarlo en lo que se llama en muchos países la pensión básica universal, ¿verdad? O en algunos esquemas se le dice el pilar cero de pensiones. Entonces en ese planteamiento yo sí creo que tiene que existir una pensión básica universal que tiene la gran virtud de que deja de vincular el aporte estatal a si usted tiene una pensión, digamos, mayor o menor, sino que simplemente es tieso y parejo para todo el mundo. Y eso, según cómo construya la segunda parte del esquema, que es, ok, si ya el Estado solo aporta
para la pensión básica universal, entonces tu pensión contributiva, al menos en el caso del IVM, se puede modificar a un esquema más parecido al de los suecos, que se llama el modelo de cuentas nocionales. En mi propuesta estaban todos los detalles, pero si vos construís este modelo bien, podés captar lo mejor de los dos mundos en el siguiente sentido. Su pensión actual se parecería mucho a la pensión en el modelo futuro si usted se va a los 65 años, como tiene derecho todo el mundo. Los márgenes actuales, digamos, parecidos. Sí, se mantiene muy parecido, pero si usted pospone la pensión por decisión propia, si usted se quiere ir a los 65, váyase tranquilo, pero si usted se siente bien y quiere trabajar un poco más en el modelo que propusimos, sube mucho tu pensión. Cada año. ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, sí, y ahí sí, pero no quiero que me entiendan que lo que no estoy diciendo. Usted se puede ir a los 65. O sea, usted dice, no variar la edad de pensión, pero si usted quiere quedarse... Sube un montón. Puede subir, si se queda 5 años, puede subir hasta vamos a ver, en los números que habíamos hecho, si usted se va a los 65 y se lleva 140,000 colones, que es la pensión prácticamente mínima, si se queda 5 años se puede llevar 210,000, básicamente un casi 50%. El doble. No, 50% más. Pero es mucho, por 5 años adicionales. Te está aumentando. ¿Eso quién lo hace? ¿Suecia? ¿Suecia lo hace o...? No, nadie lo hace como lo propuse yo. O sea, yo lo construí basado en un híbrido entre el modelo sueco y otro palabras modelo. Más, palabras menos. Lo que usted propone es una especie de recompensa. Sí. Si voluntariamente... La gente pospone. Y una recompensa muy fuerte. 5 años. Sí, o cada año va aumentando. Sí, pero mucho. digamos por decir algo, 5 años ya sería un aumento del 50% aproximadamente en las pensiones muy bajas. En pensiones más altas no es tanto por la forma en que está diseñado, pero mi modelo es progresivo. Mientras más baja es tu pensión, más te recompensa trabajar un poco más si te sentís bien. Y si entre no más alta, menos recompensa hay. Así es. Ya llevamos casi 45 minutos, me parece, de conversación. 46 minutos me están diciendo. Muchas gracias, don Cristian Cubillo. Bien, bueno, aquí tengo algunas dudas que quería también despejar antes de terminar. ¿Alguna propuesta iría al referéndum? Digamos, ¿usted tiene alguna idea para llevar al referéndum? No siento los referendos como algo que en el contexto actual sume mucho, ¿no? Porque tienen demasiadas reglas. Yo estuve en un país donde hacían referéndum para todo, en Suiza. Claro, pero a eso un poco iba. O sea, en Suiza la cultura es la opuesta. O sea, no tienen básicamente ninguna restricción. Entonces es súper interesante porque al no tener ninguna restricción, de la gente podría, por ejemplo, votar por bajarse los impuestos. Y sin embargo, aquí no se puede. Aquí no se puede. Pero vea qué interesante, en Suiza no lo hacen. Cuando mandan referendo la gente optó por no bajarlos, me pareció. Porque dicen, suave, si los bajo, ¿qué sacrifico? Entonces son una población que ya está muy entrenada desde hace muchos años a evaluar con mucho cuidado los referendos y tienen toda una cultura alrededor del referendo. Viera que con este tema de los referendos y precisamente viendo el contraste entre Costa Rica, que solo hemos tenido uno, y Suiza, que tiene cada 3 meses un montón de referendos, porque en realidad son varios, digamos, votás un día, pero son varios temas o varias controversias que tenés que dirimir por referendo. En el caso de ellos les genera toda una dinámica en que, por ejemplo, prohibir fumar en espacios públicos, allá lo hicieron hasta hace apenas, cuando estábamos allá, hace 3 años. Entonces para nosotros era súper Aquí curioso. Es una ley de hace mucho. Exactamente, entonces ellos para algunas cosas son mucho más lentos. Por ejemplo, el voto femenino, nosotros lo tenemos aquí desde el 53, ellos lo tienen desde, bueno, en realidad desde el 50 con el voto inicial y después 53 presidencial. Ellos lo tienen apenas desde el 76, duraron 26 años más que nosotros en tener voto femenino, bueno, porque el modelo de ellos genera una lentitud para algunas cosas, pero le genera mucha legitimidad. Pero entonces hay que tener claro que existen esos
balances y contrabalances si recurrís al referendo. Pero bueno, esa es una discusión más teórica. Usted me preguntó, ¿propondría yo un referendo? No, yo preferiría una apuesta por una negociación y un diálogo constante con el legislativo a partir de una agenda común. Ahora que usted menciona el poder legislativo, mucho se ha hablado que algunos partidos quieren 40 diputados, ya se han hecho muchos cálculos y más bien 40 diputados es prácticamente imposible bajo la estructura actual que existe en nuestro país de la forma en cómo se eligen los diputados, y más bien yo pregunto si no será que encontraremos una asamblea muy fraccionada para el próximo año. ¿Cuál es su lectura de eso? Más bien puede ser que encontremos una asamblea llena de un montón de partidos y ninguno con una cantidad suficiente. Bueno, eso va a depender mucho de la dinámica que tome la elección. Pero ¿cómo la ve usted sí. al día de hoy? Hay dos escenarios. Está el escenario de fragmentación, que va un poco en la línea suya, en la que probablemente tendríamos algo parecido a lo actual. 5 o 6 partidos, cada uno con una fracción, y ahí por ejemplo nosotros sí hemos pensado que estaríamos en el rango de un poco menos de 20 diputados, parecido a como estamos ahora. Nosotros Liberación. Luego está el escenario de la polarización, que en el escenario de la polarización la votación empieza a consolidarse alrededor de 2 opciones que se vean como muy claras en la polarización, y entonces las demás empiezan a hacerse más pequeñas, y ahí sí ambas opciones pueden crecer al rango de entre 22 y 25 diputados. Me gusta conversar con los candidatos y las candidatas a la presidencia porque lo que queda en la entrevista queda grabado, y si llegan a ser presidentes después uno nada más pone el video. Si bien es cierto, esta administración se ha quejado de la Contraloría muy duramente, también en el pasado, tal vez no con tanta dureza, pero sí otros presidentes y presidentas se han quejado en alguna medida de la Contraloría y de la forma en cómo hace su trabajo. ¿Usted ve el actuar de la Contraloría hoy como necesario, o lo planteo de otra forma? Por supuesto que es necesario, lo planteo de otra forma. ¿Ve necesaria alguna reforma en cómo la Contraloría hace su trabajo, o le parece que así está bien, y en caso de que llegara usted a ser presidente nunca se quejaría de la Contraloría? Es que creo que la pregunta está mal planteada. A ver, ¿cómo sería? Porque para mí está bien planteada. Yo le estoy diciendo a usted, si usted cree que la Contraloría debería variarse la forma en cómo ejerce su función hoy, ¿sí o no? Es que la Contraloría está ejecutando sus deberes legales. O sea, si usted llega a ser presidente, nunca se quejaría de la Contraloría. No, por eso le dije que la pregunta está mal planteada. De lo que la gente se queja de la Contraloría tiene que ver con las leyes que la Contraloría está obligada a ejecutar. Entonces, lo que corresponde, si sos una persona seria, es proponer las reformas a las leyes que delimitan el actuar de la Contraloría. ¿Cómo qué reforma plantearía? Como lo que ya hablé, la contratación pública. A ver, ¿cuál es la ley principal que tiene que revisar la Contraloría? La contratación pública. Entonces, por eso yo le decía que yo no me voy a la institución, eso no tiene ningún sentido. Yo me voy a cuál es la función del Estado que le hemos pedido a esa institución que ejecute. Entonces, si la Contraloría toma una decisión que afecta una medida anunciada en un eventual gobierno suyo, usted no se quejaría de la Contraloría, porque me está diciendo que el problema no es la Contraloría, el problema es la legislación que aplica. Algo así, porque le doy un ejemplo. Todos nos quejamos de que haya, no sé, 3 instancias de apelación para una contratación pública, y eso eterniza los procesos, pero resulta que la ley de contratación administrativa faculta a que haya un montón de instancias de apelación. Entonces, ¿por qué nos quejamos de la Contraloría
de que, mira, es que el contrato dura una eternidad porque usted me lo revisa un montón de veces. De ahí, si la ley dice que la Contraloría lo revisa un montón de veces, de ahí, si no te gusta eso, cambiar la ley para que la Contraloría deje revisar tantas veces el contrato y aceptar que pueden pasar cosas malas porque podría terminar debilitando el control que hace la Contraloría. Esa es una opción, pero podemos decir, bueno, eso es lo que queremos, menos controles, y por algo se llama la Contraloría, ¿verdad? Menos controles, pero entonces tengámonos puede haber más irregularidades, o de repente encontramos un mecanismo de revisión ex post menos intrusivo en el proceso, pero que le permita a la Contraloría ejecutar bien su función. Esa es una parte. Segundo, a mí me parece que a mucha gente se le olvida que la Contraloría en realidad es un órgano auxiliar del Poder Legislativo. Entonces también cuando la gente se queja de la Contraloría, en el fondo se está quejando del Poder Legislativo, que el Poder Legislativo, como el órgano madre del órgano auxiliar que es la Contraloría, es el que debería estar tirando las líneas correctas a la Contraloría para que ejerza esa función auxiliar, pero que en realidad la responsabilidad del control del gasto público recae en el legislativo, no en la Contraloría. La Contraloría es el órgano técnico o el brazo técnico, y yo siento que a mucha gente se le olvida de esta conexión genuina que hay, digamos, a nivel de la conceptualización constitucional entre la Contraloría y el Poder Legislativo. Yo siento, y esta es una hipótesis que me formulario, que incluso la distancia física genera esta confusión, como la Contraloría está ahí en la sabana y el Poder Legislativo está ahí en Cuesta de Mora, da como esta sensación que son cosas separadas y van agarrando incluso culturas separadas, cuando en realidad deberían ser dos partes de un todo. El Poder Legislativo controlando políticamente, preparando leyes que mejoren el devenir público, y la Contraloría como un apoyo, un auxiliar técnico de estos objetivos primarios del legislativo. Finalmente, ya para ir terminando, hemos visto en las elecciones pasadas que quien va en el primer lugar no gana. Por lo menos en las últimas 3 elecciones. Casualmente ha sido Liberación. Con don Johnny iban en primer lugar, con don Antonio Álvarez iban en primer lugar y con don José María, digamos 4 meses antes iban en primer lugar. Entonces, el primer lugar parece, si tomamos como referencia las últimas 3 elecciones, el primer lugar no garantiza nada. Correcto. Sin embargo, en las últimas 3 elecciones siempre estuvo Liberación arriba y esta vez no está arriba. ¿Le preocupa no liderar en las encuestas al día de hoy? La respuesta básica sería que no. Digamos, mi lectura es que la población costarricense, precisamente en la línea de lo que indica don Rodolfo, se está decidiendo muy tarde, y especialmente las últimas 3 veces. Este es un pueblo que tomará su decisión de quién regirá los destinos del país los próximos 4 años, básicamente en enero del próximo año. Ahí es donde lo van a decidir prácticamente todos. Entonces, por eso es que esos lideratos aparentes tienden a no consolidarse en el tiempo, porque en realidad en este momento un porcentaje muy pequeño de la población se ha decidido sobre por quién va a votar, y entonces es nuestra responsabilidad persuadirlos, proponerles ideas, visión de Costa Rica que a usted le atraiga y tome la decisión de confiar en nosotros. ¿Y por qué usted cree que está pasando con más frecuencia este fenómeno de que la gente se decide el último mes, o me atrevería a decir las últimas 2 semanas? Bueno, básicamente porque es un voto más pensado. El costarricense antes tal vez votaba de manera más automática por una bandera, por una afiliación, no sé, familiar o de afinidad personal, y ahora simplemente lo piensan más. Se leen los programas de gobierno y dicen me gusta más esto o el otro, miran los debates y sienten esa conexión con la persona, escuchan entrevistas como esta que estamos teniendo don Rodolfo y yo, y van poco a poco inclinándose por una decisión. Obviamente cuando uno dice que las personas se deciden muy al final, no significa que no hayan
hecho ya un proceso de descarte. Posiblemente muchos de los que nos ven no se han decidido por quién van a votar, pero ya van diciendo, este me gusta un poco más, este me gusta un poco menos. Es un proceso de razonamiento que más bien yo lo asocio a ser, digamos, ya una democracia muy madura. Don Álvaro, le agradezco mucho que nos regalara unos minutos de su agenda para conversar en profundidad con nosotros hoy. A usted, don Rodolfo, por el espacio, a ustedes por escucharnos, muy feliz tarde. Bien, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esta entrevista usted la va a poder repasar en nuestro micrositio de En Profundidad, en nuestra página de Facebook de teletica.com y en nuestro canal de YouTube de teletica.com. Y si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.